El silencio no existe. Experimentó una sensación de alivio al cruzar la gran puerta de hierro que separaba los pabellones de los enfermos de la zona reservada a los administrativos, a los médicos y a las asistentes sociales. Eran dos mundos opuestos, a los que aquella gruesa puerta servía de frontera. Montserrat Castell la esperaba en la misma aduana. El doctor don César Arellano, jefe de los servicios clínicos, va a examinarla. Alicia, venga conmigo. Y si, al concluir, no hay reclamo para otra cosa, no deje de pasarse por mi despacho. ¿Me permite un consejo? Por lo que más quiera, no diga una sola mentira. No intente engañar al médico, al menos de un modo consciente. Meditó Alicia estas palabras. Al menos de un modo consciente. ¿Por qué habría dicho eso la señora Montserrat? Pase por aquí, por favor. El doctor Arellano era un hombre de mediana edad, pelo canoso y abundante, cara ancha y sonriente, nariz gruesa y unos grotescos lentes de pince cristales sin montura, que se ponía y quitaba constantemente mientras hablaba, para humedecerlos de vaho y limpiarlos después con una pequeña gamuza. Si no fuera por esos lentes, pensó Alicia, podría pasar por un hombre atractivo. Siéntese, señora. Del mismo modo que Alicia apreció de un solo vistazo que el doctor Ruy Pérez no era un individuo de mucha categoría, juzgó que este otro médico tenía peso específico, irradiaba serenidad, equilibrio, inteligencia y sobre todo autoridad. Su cara, de tez sanguínea, era más joven de lo que correspondía a la blancura de su pelo. Era alto, ancho, tal vez un poco cargado de hombros. A Alicia se le antojó pensar que su cara recordaba vagamente al actor norteamericano Spencer Tracy y su cuerpo al jugador rumano de tenis Ilie Nastase. Apenas ocupó un asiento frente a la mesa escritorio del médico, este le ofreció un cigarrillo. Tras ver la marca, Alicia lo rehusó. Fumo rubio, doctor. El negro me hace toser. Abrió el médico un cajón y le ofreció otra marca. Gracias, dijo Alice Gould aceptándolo. El doctor Arellano comenzó a hablar, mientras le encendía el pitillo con su mechero. Señora de Almenara, junto a la solicitud de ingreso había una carta particular del doctor Donadío, dirigida al doctor Álvarez, con determinadas sugestiones clínicas, que solo el director deberá decidir si son convenientes o no. Es usted, por lo tanto, una paciente directa del doctor Álvarez, y en consecuencia, el doctor Ruy Pérez y yo hemos considerado más conveniente no someterla a ningún tratamiento. En tanto no regrese de sus vacaciones el director del hospital. Él decidirá, por tanto, qué médico ha de cuidarse de usted. Veo que esta noticia le produce alegría. No he movido un músculo de mi cara, respondió Alicia con jovialidad. Es usted un buen lector de almas, doctor. Es mi profesión, replicó amablemente el médico. Y volviendo a tomar el hilo de sus palabras, prosiguió. Ello quiere decir que permanecerá usted aquí en régimen de observación hasta que él llegue. Nuestra única labor será de almacenar datos y ponerlos a disposición suya para que el doctor decida la medicación más apropiada. Luego no seré medicada. Con psicofármacos, no, desde luego. A pesar de ello, si usted siente neuralgia o padece insomnio, puede pedir las pastillas que más confianza le merezcan, lo mismo que si estuviese en su casa. Tampoco se le aplicará terapéutica, insulínica ni, por supuesto, electroconvulsionante. Me tranquiliza mucho usted, doctor, pero me pregunto en qué consistirán sus métodos para almacenar esos datos que busca. Meterlo en un saquito y dárselo al director diciendo: «Toma, Samuel, aquí tiene unos trocitos del alma de Alice Gould». Su conversación, señora, es particularmente expresiva. Eso es precisamente lo que pretendo, entregarle a nuestro director, don Samuel Alvar, trocitos de su alma, para que él los junte como un puzzle y trace el diagnóstico exacto para su personalidad. Y sin usar el narcoanálisis, ni la tomografía computarizada, ni la gramafría cerebral. No le pregunto, doctor, qué significa todo eso, porque no lo entendería. Los médicos son ustedes amiguísimos de las palabras complicadas. Veamos si me entiende usted ahora. Quiero, en primer lugar, conocer su consciente, lo que usted sabe de sí misma, cómo es y cómo desearía ser. Esto lo lograremos simplemente charlando con sinceridad. Después, quiero conocer lo que usted ignora de sí mismo, su subconsciente, y hacerlo aflorar a su plano consciente. De modo que preciso de usted dos declaraciones: lo que me cuente lo que sabe y lo que no sabe de Alice Gould. Esa última parte, bromeó ella, debe ser un tanto complicada. ¿Cómo voy a contarle yo lo que yo desconozco? No dude que acabará contándolo. ¿Está usted dispuesta? Alicia meditó un instante.
deseaba ser totalmente veraz y sincera con aquel hombre amable y bondadoso, que irradiaba comprensión y confianza. Pero era evidente que no podía decirle todo sin traicionar a su cliente García del Olmo. Y esto la contrariaba y la confundía. Hay una parte, doctor, que desearía reservar a don Samuel Alvar para cuando regrese. No sería justo darle todo el trabajo hecho. Él tendrá que poner algo de su parte, ¿no le parece? ¿Cómo? Si no, justificar su sueldo, no solo de director, sino de médico personal mío, ya que usted mismo me ha dicho que yo seré su paciente particular. Si usted me lo permite, doctor Ayala, hay una parte de mi vida, una muy pequeña parte, créame, que desearía reservar a don Samuel para cuando éste venga. Aceptado el trato. Cuando usted penetre esa zona, reservada al director, no tiene más que decir acotado de caza. Por cierto, ¿desea usted que le sirva algo? Sí, doctor, se lo agradezco, una taza de té. ¿Acostumbra a beber alcohol? Nunca por las mañanas. ¿Y por las tardes? A veces no. ¿A diario? No, pero sí con frecuencia. Cuando mi marido y yo regresamos de nuestros quehaceres, nos gusta tomarnos un whisky, o dos, antes de cenar, y contarnos nuestras respectivas experiencias. ¿Qué opina usted de su marido? Acotado de caza. Le pediré una taza de té. Pulsó un timbre e hizo el encargo. 2 tés. Meditó un instante. ¿Usted tiene hijos? No. ¿Ha deseado tenerlos? Fervientemente. Ahí tiene, doctor, un campo bien abonado para hallar en mí una frustración. ¿De quién es la culpa de no tener descendencia? Lo ignoro, doctor. ¿Por qué? Porque de ser la culpa de mi marido, habría representado una gran humillación para él saberlo, que de ningún modo quise ni quiero causarle. ¿No desea usted nunca adoptar un niño? Sí, y yo misma hice las gestiones legales, pero mi esposo se opuso. Yo respeté, claro es, sus sentimientos. ¿Le ha sido siempre fiel? ¿Él a mí? Sí, él a usted. No lo he indagado. ¿Por qué? Porque hubiera supuesto una ofensa para él esa muestra de confianza. Nunca se habría enterado. Ello no obsta para que yo, en mi fuero interno, le hubiese ofendido. ¿Y usted, señora de Almenara, le ha sido siempre fiel? Siempre. ¿Nunca ha sido solicitada por otro hombre? Muchas veces, doctor, y por mucho. ¿Y yo la halagaba? No puedo ocultarlo. Sí, me halagaba. ¿Y nunca se dio ese halago? Nunca. ¿Alguno de sus pretendientes le agradaba? Sí, y mucho. A pesar de ello, jamás, doctor. Explíqueme detalladamente por qué. Por respeto a mi marido, pero también por respeto a mí mismo. Tengo un alto concepto de la dignidad humana. Creo que somos una especie distinta y que esta distinción nos impone derechos y deberes. No podemos exigir los primeros sin sentirnos solidarios con los segundos. Si me lo permite, doctor, estas son convicciones muy arraigadas en mí. ¿Es usted creyente? No lo fui en mi infancia. Ahora sí. Eso contradice la norma general. Nunca me ha interesado la norma general. ¿Esas convicciones las heredó usted de su padre? No sé si esas cosas se heredan. Ignoro si se transmiten en los genes. Más exacto sería decir que las recibí de mi padre, no que las heredé. Fue conmigo un educador excepcional. A medida que pasa el tiempo, su figura se agranda dentro de mí. ¿Y la de su madre? Mi madre murió siendo yo muy niña. Y mi padre tuvo el acierto de ensalzarla grandemente a mi ojo. Hablaba de ella con mucha ternura, más bien con sincera admiración. Cuando me reprendía, era frecuente que dijera, tu madre no hubiera hecho eso, o no hubiera hecho eso. Y no la molestaba o no hería su sensibilidad infantil, esa comparación constante con esa mujer que, aunque siendo su madre, usted no llegó prácticamente a conocer. No, doctor, no. Mi madre era el ideal que yo debía alcanzar. Mi padre me la pintaba como suma de las perfecciones, como modelo el que yo, si quería ser digna, bondadosa y fuerte, debía imitar. ¿Nunca tuvo celos del amor que su padre manifestaba por su madre? No, doctor. Sigmund Freud, que es quien ha metido esa idea en la cabeza a todos los psicoanalistas, era un perfecto cretino. No exactamente un cretino, murmuró el doctor, pero sí equivocado en las interpretaciones exclusivamente sexuales, que daban los símbolos, los sueños y los secretos ocultos de nuestro subconsciente. Vamos. ¿Pensáis que quien sueñe con la aguja de una catedral o con el obelisco de Trajano de Roma está expresando anhelos relacionados con un órgano viril? Esa no puede ser más que la interpretación de unos sesos. ¿Por qué no podía Afrodit viajar en el tren? ¿Qué clase de extraña fobia es esa? Me gustaría ser yo quien hiciese el psicoanálisis a ese caballero. Creo verdaderamente que el obseso sexual era él, y no sus pacientes. Eso es lo que pienso.
y no retiro lo de cretino. Si eso le sirve de consuelo, le diré: señora, que opino lo mismo que usted, salvo en lo de cretino. Freud era un sabio que descubrió uno de los métodos más eficaces para hacer aflorar al subconsciente secretos morbosos, escondidos en nuestro interior, perdidos en la memoria, como un niño abandonado del bosque, que sabe que existe un camino para su salvación, pero que no lo encuentra. Su error estriba en la dirección unilateral que dio a sus interpretaciones. No solo hablamos de sexo, doctor. Odio a Freud. ¿Le odia usted realmente? No, doctor, es una manera de decir. Yo no odio a nadie, pero siento una indecible aversión por los obsesos, por las cabezas cuadradas y por los que aplican la geometría al estudio del alma humana. Tienden a simplificar lo que es tan variado, tan complejo, tan interesante y tan grande, como el espíritu. Ah, doctor, disculpe usted mi audacia. En realidad, me estoy metiendo en el campo de usted. Y ello me agrada profundamente, señora. Tal vez sus ideas sean apasionadas, pero son inteligentes y apoyadas en criterios sanos y lúcidos. ¿Puede usted escuchar a un hombre de edad sin que yo lo ofenda? ¿Que me agrada usted mucho? Oír eso no puede ofender a ninguna mujer, doctor. Y además, usted no es un hombre de edad. Vamos a proseguir. ¿Le agrada el silencio? El silencio no existe, doctor. Anoto que eso tiene que usted que desarrollarlo después. ¿Le agrada la soledad? A veces la busco y la necesito, pero con limitaciones. Soy humana y como humana un animal social. Mis incursiones en la soledad son esporádicas. Pero si persistieran contra mi voluntad, estaría dispuesta a echarme en brazos del primer ser viviente con quien me topara, y traicionar todos mis prejuicios puritanos. ¿Ha dicho usted el primer ser viviente, aunque fuese una mujer? Ay, doctor, ¿recuerda usted las palabras de Valle Inclán, puestas en boca del marqués de Bradomín? Hay solo dos cosas que no entiendo: el amor de los efebos y la música de Wagner. Cámbiame usted a Wagner, al que adoro, por Mahler, al que no entiendo, y los efebos por las ninfas, y mi respuesta sería igual. Carezco de esas inclinaciones, aunque me siento profundamente impresionada y atraída por la personalidad de alguna mujer, cuando reúnen al completo las cualidades esenciales de la feminidad. ¿Qué cualidades son esas que más admira usted en la mujer? La abnegación, la delicadeza, la intuición y el buen gusto. ¿Y la belleza? Ah, doctor, por supuesto que sí. También admiro la belleza en la mujer, sobre todo cuando su exterior es como el reflejo de su interioridad. Perdóneme esta pregunta delicada, señora Almenara. ¿Es usted frígida? No, doctor. Muchas mujeres lo son. O no son mujeres o sus maridos son muy torpes. O muy egoístas. Ese es un mundo muy complicado, murmuró el doctor Arellano. Para mí es un mundo resuelto, doctor. No es ese mi caso, y creo que pierde usted el tiempo buceando en esa agua. ¿Por qué intentó usted envenenar a su marido? Campo acotado. ¿Qué le indujo a hacerse detective? Vedado de caza. Dígame, ¿qué es lo que más le desagrada de usted misma? Verme así vestida. ¿De qué está usted más satisfecha? De mi afán de superación. ¿Y más descontenta? De no hacer todo lo que debo por cultivar mi espíritu y ayudar a los demás. ¿Qué piensa usted de las artes? El arte es la ciencia de lo inútil. El médico frunció la frente sorprendido. Aquella respuesta no cuadraba con la personalidad que había creído adivinar en su paciente. ¿Quiere decir que desprecia usted las artes? ¿Que las considera algo trivial y a quienes las practican gentes desocupadas, que no tienen otra cosa mejor que hacer? Nada de eso, doctor. Considero que el arte es tanto más sublime cuanto mayor es su inutilidad. Explíquese mejor. El hombre es el único animal que se crea necesidades que nada tienen que ver con la subsistencia del individuo y con la reproducción de la especie. No le basta comer para alimentarse, sino que condimenta los alimentos de modo que añadan placer a la satisfacción de su necesidad. No le basta vestirse para abrigarse, sino que añade a esta función tan elemental la exigencia de confeccionar su ropa con determinadas formas y colores. No se contenta con cobijarse, sino que construye edificios con líneas armoniosas y caprichosas que exceden de su necesidad, lo cual no ocurre con la guarida del zorro, la madriguera del conejo o el nido de la cigüeña. ¿Hay algo más inútil que la corbata que lleva usted puesta? ¿De qué le sirve el estómago una salsa Cumberland o un chateaubriand a la Périgord? ¿Qué añade al cobijo del hombre el friso de una escayola o las orlas en forma de signo de interrogación
del hierro que sostiene el pasamano de la escalera? Pues bien, todo eso que está inútilmente añadido a la pura necesidad ya es arte. La gastronomía, la hoy llamada alta costura y la decoración son las primeras artes creadas por nuestra especie, porque representan los excesos inútiles añadidos a las necesidades primarias de comer, abrigarse y guarecerse. Dígame, señora Almenara, ¿dónde ha leído ese ensayo sobre la inutilidad? Me gustaría conocerlo. No necesito leer a los demás para formarme una opinión, doctor. Prosiga, pues, señora. Me tiene usted absolutamente fascinado. Pues bien, continuó Alicia, es el momento mismo en el que el espíritu creador del hombre se despegó incluso de la necesidad primaria para producir sus lucubraciones. Nacieron las grandes artes, la poesía, la danza, la música y la pintura. Olvida la arquitectura. Considera la arquitectura como la gastronomía un añadido inútil a una necesidad primaria. La danza, en cierto modo, también tiene ese lastre, pero se aleja más de la necesidad. Es, ¿cómo explicarme? Una mímica sublimada. Eso es lo que quería decir. Tal vez la danza sea anterior al lenguaje y tuviera en sus orígenes una intencionalidad práctica, con carga erótica, reverencial o religiosa. Yo no estaba allí y no sé qué intencionalidad tenía, pero no hay duda que encerraba un propósito, encaminado a la consecución de un fin. No sé si me explico, pero la intencionalidad es algo muy superior a la necesidad primaria. Está ya directamente relacionada con el juicio y la voluntad. Quiero esto y voy a demostrarlo con gestos y ademanes rítmicos. Y la humanidad se puso a danzar. De ahí a la Pavlova o a Nureyev no había más que un paso. La pintura pertenece a un género superior. Es más inútil todavía. Tiene un lejanísimo parentesco con la escritura ideográfica. Mas una vez añadida su carga de inutilidad, la distancia entre lo necesario y lo que no sirve para nada se hace tan grande que la considero entre las primeras de las artes mayores. ¿No opina lo mismo, doctor? Mi querida amiga, no es mi opinión lo que me interesa, sino la suya. ¿Y no le interesa que a mí me interese conocer su opinión, doctor? Sería muy poco galante de su parte dejarme hablar y hablar sin intervenir. Eso es precisamente lo que deseo, señora. Y empiezo a pensar que se le ha acabado la inspiración. ¿Cómo juzga usted la poesía? Paralela en mérito a la pintura, aunque un tanto más inútil todavía. ¿Qué quiere decir o para qué sirve decir? Mi corazón, como una sierpe, se ha desprendido de su piel. Y aquí la miro entre mis dedos, lleno de heridas y de miel. Oh, doctor, ni el corazón tiene una piel como la de la serpiente, que se la cambian cada temporada como las modas de la mujer, ni los ofidios ni el corazón acostumbran a impregnarse del zumo de las abejas, ni hay hombre que pueda contemplar víscera tan delicada entre las manos, pues si estuviese vivo moriría en el intento, y si muerto no podría contemplarla. Y sin embargo, ese poemilla de García Lorca es arte puro. Queda, por último, la música. ¿Qué mayor inutilidad que unir los ruidos con otros ruidos que no expresan directamente nada y que pueden ser interpretados de mil distintas maneras según el estado de ánimo de quien lo escuche? ¿A quién alimenta eso? ¿A quién abriga? ¿A quién cobija? A nadie. La música es la más inútil, biológicamente hablando, de todas las artes, y por ello, por su pavorosa y radical inutilidad, es la más grande de todas ellas. La menos irracional, la más intelectual, la más espiritual, la más humana, en tanto que esto signifique superación desde los seres inferiores. Porque lo cierto es que hay quien entiende, equivocadamente claro está, por humano. Alicia se detuvo y se sonrojó. Ah, doctor, estoy hablando como un ser pedante e insufrible. Discúlpeme, no quiero hablar más. La he llamado precisamente para que conversemos, insistió el doctor. Estoy tan avergonzado de mi charlatanería que ahora desearía ser mutista, como mi compañero de mesa en el desayuno. ¿Un tal Rosendo López?, preguntó el doctor. No, mi vecino de mesa se llama Bocanegra, o algo parecido, y me ha escrito una nota diciendo que no habla porque no le da la gana. Ese sí que es un verdadero enfermo, contestó el doctor, un verdadero enfermo. Y al punto se arrepintió de haberlo dicho, porque indirectamente había insinuado que ella no lo era, y afirmar eso sería como engañarla. Me estaba usted diciendo que es lo que se entiende y lo que no se debe entenderse por humano. La gente equivoca este término y entiende por debilidades humanas lo que en realidad son debilidades animales,
lo humano. Por el contrario, es lo que supera lo animal, lo que está por encima de lo que hay en nosotros de fiera. Me dijo usted antes, señor de Almenara, que el silencio no existía. He aquí un tema que me gustaría escucharlo. ¿Me va usted a tolerar seguir parloteando, doctor? La voy a provocar a seguir hablando. Pero, doctor, me avergüenza el concepto que va usted a formarse de mí. Yo nunca he sido charlatana. ¿Y si le dijera que además de conocerla clínicamente, me interesa conocerla intelectualmente? Me sentiría muy pedante, doctor Arellano. Me gusta tener cierto sentido de la medida. Expláyese mejor. ¿Por qué afirmó antes que el silencio no existía? Por puro sentido de la observación, doctor. Explíqueme eso con cierto detalle. Muchos afirman, comentó Alice Gould con aire distraído y distante, que el hombre ha matado el silencio. Es muy injusto decir eso, porque el silencio no existe. A veces huimos de la gran ciudad para escapar del bullicio, pero no hacemos sino trocar unos ruidos por otros. Cuando se acercan las vacaciones, deseamos conscientemente cambiar de ocupación, la máquina de calcular por la bicicleta, o la de escribir por submarino. También de un modo consciente, deseamos cambiar de paisaje, la ventana del inquilino de enfrente por la montaña, el campo o la playa. Pero de una manera inconsciente, lo que anhelamos sin saberlo es cambiar de ruidos, el bocinazo, el frenazo, el chirriar de las máquinas, la radio del vecino, por otros menos desapacibles como el rumor del viento entre los pinos o la honda y angustiada respiración del mar. ¿Considera usted al mar como un ser vivo? Naturalmente, doctor. La Tierra no es un planeta muerto. El mar ocupa las 3/5 partes de la Tierra, o algo parecido. Y además, se muere y hace ruido. Todo lo que vive lleva el sonido consigo. Me sorprendió usted, señora Almenara, desde que entró por esa puerta. Sería injusto negarle que mi sorpresa va de aumento en aumento. No obstante, sigo creyendo que la total soledad se aproxima mucho al silencio. No, doctor, no hay bosque, por oculto y lejano que se halle, por tranquilo que esté al aire que lo envuelve, que no tenga su propio idioma sonoro. ¿Usted no ha oído hablar a los árboles? Todo el mundo los ha oído hablar. No se sabe bien qué es lo que se escucha, qué es lo que suena. No hay arroyos en las proximidades, no hay pájaros, no hay insectos, y las copas están quietas. Con esto y con todo, hay un pálpito indefinible, indescifrable. Se dice entonces que se oye el silencio. Es una manera de decir, porque lo cierto es que algo se oye, mientras que el silencio es inaudible. No se interrumpa, señora, estoy embobada escuchándola. Animada y halagada por la admiración que despertaba en el doctor, Alice Gould prosiguió. Y aquí una palabra, silencio, que el hombre ha inventado para expresar una realidad que no ha experimentado jamás, para describir lo que nunca ha conocido, porque todo en él y alrededor de él es un cúmulo de mínimos estruendos. Y la voz que sonó una vez no se pierde para siempre. La vibración de la onda sonora se expande y aleja, pero permanece eternamente. Esta conversación que estamos teniendo, doctor, seguirá existiendo en el futuro, en algún lugar lejano. ¿Quiere decir usted que toda palabra es eterna? Es una simpleza que digo. No hay nada de original en ello, puesto que está probado. La curiosidad insaciable del hombre creó grandes ojos, los telescopios, para ver más allá de lo que la vista alcanza. Ahora ha creado grandes orejas, los radiotelescopios, para captar los ruidos del universo. Y he leído que aún se oye el sordo clamor de la primera explosión, la que fue origen de la creación del mundo y de la fuga de la galaxia. Antes de esto sí existía el silencio, y se acabó. No hablo más. Me ha forzado usted a expresarme en cátedra pedantemente. Ha conseguido avergonzarme. Me siento muy ridícula. Quedó mudo el doctor, y observó descaradamente, entre compadecido y admirado, a aquella singular mujer, inteligente, sensitiva, fina, atacada de una enfermedad aún sin diagnosticar. Oh, doctor, le ha aburrido. Estoy seguro que le ha aburrido. ¿No me responde, don César? Después de sus admirables palabras sobre el silencio, respéteme usted, señora Almenara, que me recree recordándola. Estuvo callando durante más tiempo de lo que Alicia hubiese querido. ¿Le he molestado en algo, doctor? Sí, cállese. Al cabo de unos segundos preguntó: ¿puedo retirarme? No, fue la respuesta desabrida de César Arellano. Y enseguida añadió disculpándose: he dicho no, porque me faltaba preguntarle si usted necesita algo, y si yo puedo proporcionárselo. Sí, doctor, míreme. No estoy acostumbrada a andar vestida así. Ello me deprime.
He visto a algunos residentes correctamente vestidos, tal vez exageradamente bien vestidos. Yo no aspiro a tanto. Quiero, sencillamente, no estar disfrazada de lo que no soy. Un chulo de barrio, un hortera de pueblo. Quiero vestirme de mí mismo. Claro que no quiero galas ni elegancia sofisticada. Pero eso sí, vestirme con cierta armonía, de acuerdo con las circunstancias en las que estoy y recuperar mi objeto de tocador. Cuando suba usted a su cuarto, se encontrará con sus objetos personales. Solo recuerdo que se vista usted con cierta discreción. Oh, doctor, ¿es cierto lo que me dice?, exclamó con gran alegría. Un momento. No quiero precipitarme. ¿Quién dio la orden de...? En realidad, haré todo lo posible para que recupere usted sus cosas, en cuanto hable con el doctor Rui Pérez. Vamos, señora, no vale la pena que se afecte tanto por haberme desdecido. Me precipité en decirle que sí, impulsado por un gran deseo de complacerla. Mañana proseguiremos nuestras conversaciones. ¿Esto que hemos hecho hoy se llama psicoanálisis? No, en absoluto. Yo no usaré esta terapia con usted, ni siquiera la hipnosis, salvo que me lo ordene el doctor Alvar. Pretendo simplemente conocerla, y que usted me conozca, hasta confesarme voluntariamente su secreto, que intuyo que no está alveolado en su subconsciente, sino flotando libre y alegremente en su consciente. ¿Me equivoco? Suena rastrilla y... ¿Qué quiere decir eso? Suena acotada, en ruso. Hábleme de su secreto, vedado de caza. Bien, señora Almenara, es usted una mujer modélica. ¿Qué expresión más torpe? Es usted una mujer admirable, esa es la palabra, digna de admiración y con una personalidad cautivadora. Me siento realmente satisfecho de haberla conocido. Solo lamento el sitio y la ocasión. Doctor, ¿qué dije antes para que usted se enfadara? No me enfadé con usted, Alicia, sino con el hecho de que sea usted tan perfecta y a pesar de ello... Bien, me callo. Algún día se lo diré. Cuando la paciente hubo salido, el médico anotó unas palabras en el blog, a las que añadió con gesto malhumorado: no es usual ver a los ángeles en el infierno. Más enseguida lo tachó, porque se avergonzaba de haberse dejado fascinar, cautivar por la belleza, el encanto y la rara personalidad de Alice Gould.